Otra magnitud relacionada con el movimiento circunferencial uniforme es lo que se conoce como velocidad tangencial, que sería la velocidad que tiene la piedra al ir girando. Se le llama velocidad tangencial porque esta velocidad siempre se representa tangente a la trayectoria. Para obtener el módulo de velocidad tangencial en este movimiento, se utiliza la condición de que el módulo de la velocidad es, por definición, la distancia recorrida en la circunferencia, que sería el perímetro de la circunferencia, con el radio que le dio la muchacha, sobre el tiempo empleado que dijimos que se llamaba periodo, que sería el tiempo de una vuelta completa. Entonces, haciéndonos un esquema, lo que acá tenemos es a la circunferencia vista de arriba, que sería el movimiento de la piedra de radio R. Si estiro ese perímetro, yo sé que el largo de eso, por definición de perímetro, el perímetro se calculaba como 2pi por el radio de la circunferencia, y el tiempo delta t empleado en hacer toda esa vuelta es un periodo. Por lo tanto, si voy a la definición de velocidad, o en este caso velocidad tangencial, que sería el mismo concepto, el módulo de esa velocidad sería esa distancia, delta s se llama acá recorrida, que no le llamo delta x porque es curva, dividido el tiempo. Entonces, con el planteo que vimos recién, nos estaría quedando que la velocidad tangencial sería 2pi por el radio, que sería el perímetro de la circunferencia, dividido el tiempo que demora, que sabemos que se llama un periodo. Y de esa manera queda la expresión de la velocidad tangencial, 2pi por el radio dividido periodo. Entonces esta ecuación nos está informando que a mayor radio de la circunferencia, la velocidad tangencial de la piedra tiene que ser mayor para el mismo periodo. Entonces, por ejemplo, volviendo a la situación de la figura de arriba de la muchacha, en que habíamos dicho que la frecuencia era de 2 Hz, o sea que daba 2 vueltas por segundo, y que el tiempo de una vuelta era 0,50 segundos, me va a preguntar ahora cuál es el módulo de la velocidad de la piedra con este planteo que acabamos de hacer. Entonces acá el planteo sería muy sencillo. Si la velocidad tangencial es 2pi por el radio, que es el perímetro sería 2pi multiplicado por 1,5 metros, que es el radio que está describiendo la muchacha. Y por otro lado, tenemos dividido el periodo, que el periodo ya habíamos dicho que era 0,5 o 0,50 segundos. Entonces hago en la calculadora 2pi por 1,5 y a eso lo divido entre 0,50. Esa cuenta, esa velocidad que tiene que tener, me está dando 19 metros por segundo. O sea, 19 metros por segundo, como estamos viendo ahí escrito, que es lo que da la división esta, ¿no? Bien, acá una aplicación para que la lean, pero les comento, en un disco duro, la púa, que es esto que está acá, lee la información que está en el disco duro. En el disco duro lo que se hace, a través de campos magnéticos, se pone información en combinaciones de ceros y 1, que es lo que se conoce como código binario, y es el código que utilizan las computadoras para guardar información, y la lectura de eso se da a través de esta púa. Si ustedes miran la púa acá, el disco va girando y la púa tiene que ir moviéndose en el radio de ese disco. El asunto está en que, si miramos la ecuación, la velocidad tangencial que tiene el disco, por más que el disco esté girando, la velocidad tangencial no es constante, porque a medida que se aleja del radio o al borde del disco, el borde externo del disco, va a tener mayor radio, y si tiene mayor radio tiene mayor velocidad tangencial. Por lo tanto, el disco va a tener que ir acomodando la velocidad de giro para que la velocidad tangencial y el lector de la púa lea la información a la misma velocidad o mismo módulo de velocidad. Ese es un poco el planteo, y eso hace que en el disco duro la situación se vuelve un poquito compleja, porque dependiendo de donde esté ubicada la púa, es la velocidad de giro que debe llevar ese disco. Asociada al movimiento circunferencial, a un cuerpo girando, también está lo que se conoce, otra magnitud nueva, que se llama velocidad angular. La velocidad angular, o sea que va a tener velocidad tangencial, que es esta que está aquí, y esta nueva que voy a definir como velocidad angular. La velocidad angular se utiliza esta letra, que es la letra omega del alfabeto griego, y se define a la velocidad angular media como la variación o el desplazamiento angular, que es el ángulo delta tita, que sería el ángulo que forma o que describe el cuerpo, la piedra, girando en la circunferencia, el ángulo que describe
ese cuerpo al girar en función del tiempo, dividido el tiempo. O sea, que sería como la velocidad media común, delta x sobre delta t, pero en este caso angular. Como es angular, se le define con esta letra, omega. Bien, resulta que el ángulo, en vez de medirse en grados, se mide en radianes. Por lo tanto, las unidades de la velocidad angular no me va a quedar metros por segundo, ni me va a quedar en grados por segundo, me va a quedar en radianes por segundo. Y esa es la unidad en que va a quedar. Ahora hacemos un ejemplo, pero sería esa la idea. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para pasar a los ángulos a radianes? La relación es muy sencilla. Lo que se sabe es que 180 grados, que vendría a ser media vuelta, corresponde a pi radianes. Entonces, mediante una regla de 3, yo puedo determinar a cuántos radianes equivale un ángulo en grados cualquiera. De esa manera, si voy a ver el cálculo de la velocidad angular para el caso del movimiento circunferencial uniforme que tenemos, resulta que como tenemos, si tomo específicamente una vuelta, en una vuelta vamos a tener hasta la mitad pi radianes y la vuelta completa son 2 pi radianes. Expresado, o sea, los 360 grados corresponden a 2 pi radianes. Y el tiempo empleado es el de una vuelta, que dijimos que se llamaba periodo. Por lo tanto, la velocidad angular en este movimiento se va a calcular siempre como 2pi, que está en la calculadora, dividido el tiempo en segundos. Al hacer esa cuenta me va a quedar en radianes por segundo. Entonces veamos cuánto es la velocidad angular de la piedra, y sería la velocidad angular omega, esta nueva magnitud física, que es la velocidad con que varía el ángulo, es 2pi radianes dividido 0,50 segundos. Hago esta cuenta en la calculadora, pongo 2pi que está en la calculadora, se pone shift y la tecla exponente abajo de todos, dividido 0,50 segundos, que fue el tiempo que dijimos que la muchacha daba, que hacía que la piedra girara alrededor en una vuelta completa. Si hago esa cuenta me da 12,6 y las unidades me quedan radianes dividido segundos, porque son radianes dividido segundos. Y así queda expresada la velocidad angular. Entonces, en un movimiento circunferencial uniforme, insisto con que tenemos dos velocidades. La velocidad tangencial, que sería la velocidad que lleva la piedra en la circunferencia, y otra es la velocidad que lleva, que describe la piedra, la velocidad angular que describe la piedra, que se representa con esta letra omega. En primera instancia uno podría pensar que no hay mucha necesidad de definir esta velocidad angular, pero vamos a hacer un ejemplo y van a ver que sí es importante. Entonces, para ello voy a estar haciendo el ejemplo 24.2, que es de un disco duro, perdón, es un CD de computadora que ya se están dejando de usar, y va a quedar para ustedes el ejercicio 24.3. Suerte con él. El ejercicio 24.2 me muestra un CD que lo voy a dejar acá en la imagen. Me dice que está girando a 200 revoluciones por minuto. Como son revoluciones por minuto o RPM, es la frecuencia la que me está dando. Es muy común que en los CDs se trabaje la velocidad con la frecuencia, en este caso en revoluciones por minuto. Y además en la imagen se ve que el radio interno, que es donde comienza la información, o el famoso MBR del disco duro, que guarda información básica del mismo, es de 23 milímetros o 0,023 metros. Y el radio exterior es de 58 milímetros o 0,058 metros, que lo que hice fue dividir entre 1000, porque 1000 milímetros corresponden a 1 metro. Eso. Así que por lo tanto debo dividir entre 1000. Lo primero que me pregunta es la frecuencia. Como ya me está dando la frecuencia, yo ya podría contestar que la frecuencia es de 200 revoluciones por minuto. Lo que voy a hacer es pasarla a Hertz. Para pasarla a Hertz, ya vimos en el ejercicio anterior que lo que se hace es, se agarra los 200 y a eso se lo divide entre 60 para que me dé en Hertz. Así que la frecuencia en este caso es de 200 dividido 60 y me da 3,33. Así que la frecuencia es de 3,33 Hz. Y esa es la parte A. La parte B del ejercicio me pide que encuentre el periodo del disco compacto. Y bien, el periodo del disco compacto es simplemente hacer el inverso de la frecuencia. Así que si hago 1 dividido 3,33 Hz,
Eso me está dando el periodo del movimiento. ¿Cuánto demora en dar una vuelta completa? Entonces, si hago 1 dividido 3,33 me da 0,300 segundos. Entonces, lo que me está diciendo esta información, que cuando el disco se está moviendo a 200 RPM, el tiempo que demora en dar una vuelta al disco duro, de información del disco, o de lectura del disco, es 0,300 segundos. Después me pide que calcule la velocidad angular. La velocidad angular es la letra omega, que es la magnitud nueva, que es la velocidad con que gira el ángulo. Dijimos que la velocidad angular se calcula como 2pi, que sería el ángulo que describe en una vuelta, expresado en radianes, y eso se lo divide sobre el periodo. Por lo tanto, si yo hago 2pi radianes, que lo dejo así escrito porque está en la calculadora, y a eso lo divido sobre 0,300 segundos, me va a estar dando la información de esta nueva magnitud, que es la velocidad angular. Entonces se hace así: 2 shift exponente para que aparezca el pi, que está acá, y a eso se lo divide sobre 0,300, y de esa manera obtengo 20,9. Así que la velocidad angular es de 20,9 radianes por segundo. Y parte de y última del ejercicio me está pidiendo qué velocidad tangencial tiene la zona donde está la púa cuando está midiendo la información, tanto en el radio menor como en el radio mayor. Entonces lo que debo hallar es la velocidad tangencial. La velocidad tangencial dijimos que era el perímetro, que era 2pi por radio dividido el periodo. Entonces, acá voy a tener dos velocidades tangenciales, la del centro y la del borde exterior. Acá sería 2pi por el radio, que acá va a 0,023 metros, dividido 0,300. Y acá sería 2pi dividido 0,058, perdón, multiplicado 0,058, dividido 0,300 segundos, que es el tiempo, que el tiempo sí es el mismo. El periodo no importa en qué distancia esté, el tiempo que demora cualquier parte del disco en dar una vuelta completa es el mismo. Por lo tanto, voy a tener una velocidad tangencial cuando el disco está leyendo en el interior que cuando está leyendo en el exterior. La primera cuenta es 2pi por 0,023 dividido 0,300, me está dando 0,48. 0,482. Entonces la velocidad 2 sería 2pi por 0,058 dividido 0,300, lo cual me está dando 1,21 metros por segundo. Y acá estamos viendo claramente, mientras que en el radio interior tiene que tener una velocidad de 0,482 metros por segundo, en el radio exterior tiene que tener 1,21 metros por segundo, bastante mayor. Y ahí termina el ejercicio 24.2. Muy bien, suerte con el que les toca a ustedes.